un podcast de Cooperativa. El cielo nocturno se ilumina con los destellos de la guerra total. Bajo ella arde una ciudad tan hermosa que se conocía como la Florencia del Elba. Era también en ese momento una de las 3 principales metrópolis de la Alemania bajo el régimen nazi y un punto estratégico para el transporte, la circulación y la huida en el país en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial. RAF heavy bombers assist Marshal Conyers' drive into the Reich. The target is Dresden. The night sky is pitted with aircraft, vari-colored target markers, and the newest German attack device, a scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. La noche del 13 de febrero de 1945, 4.000 toneladas de explosivos cayeron sobre Dresden, creando una tormenta de fuego y generando miles de muertos. Alemania, todavía en guerra, no se rendiría hasta 3 meses más tarde. El ataque alcanzó a civiles, a refugiados, a militares. Más de 25.000 víctimas, según una comisión de verdad creada el año 2004 en la misma ciudad de Dresden. Recuerdo que una mujer desde un sótano gritaba sin control. Yo me senté donde pude y cubrí mi cabeza con un maletín, pensando que podía protegerme. Todos estaban asustados, entramos en pánico, las bombas comenzaron a caer alrededor de nosotros. Era un infierno. Había visto la brutalidad de niveles impensados, pero nada me preparó para la pérdida de Dresden. Nada. Había mujeres, niños, ancianos, refugiados, bombardeados hasta morir. Sin intención de luchar, no tenían cómo defenderse y las bombas seguían cayendo sin cesar. Nothing to defend themselves with, and still the incessant bombs coming down. En tanto, en el plano internacional, las noticias son de impacto mundial. Cae el muro de Berlín, estimado el hecho más importante de la década. No han valido para nada las barreras que ha colocado la policía entre la puerta de Brandenburgo y el espacio en el que estamos situados. Había una distancia de 30-40 metros, pero esas barreras han caído. La hora de la unión. Alemania ya no está dividida. La puerta de Brandenburgo va a ser el altar donde se celebre las bodas de las dos Alemanias. La puerta de Brandenburgo es hoy una especie de túnel del tiempo al que se asoman berlineses, otros alemanes. Un solo país. Lecciones de la historia. La reunificación alemana. Una presentación de Fundación Konrad Adenauer y Cooperativa Podcast. Episodio 8. Mujeres en Resistencia.
El 13 de febrero de 1946, un año después del bombardeo, cientos de personas, en su mayoría mujeres, marcharon en silencio por primera vez hasta las ruinas de la Frauenkirche, o la iglesia de Nuestra Señora, conocida también como la iglesia de las mujeres. El edificio había colapsado durante el bombardeo, había sido reducido a una torre de 13 metros de escombros. Okay, und die zweite Beantwortung der Frage, also für mich persönlich, wir waren die ganzen Jahre... La marcha de ese 13 de febrero se volvió una tradición y las ruinas un recordatorio de la guerra y la violencia. Por años, las mujeres siguieron caminando en silencio hacia la iglesia destruida. En los 80, una de ellas se llamaba Sibylle Schulz. Era artista, parte activa de la resistencia contra el régimen de Alemania Oriental. Y Sibylle habla para este podcast desde Dresden. Platt gemacht. Und da gibt es also in Dresden immer ein großes Gedenken. El 13 de febrero del año 45 es una fecha histórica. Ese día, el centro histórico de Dresden fue completamente destruido por los bombardeos aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los años hay un evento que recuerda este hecho. Las personas llevan velas al centro, frente a la iglesia de las mujeres, que ahora está reconstruida, pero entonces estaba en ruinas. Y este evento de memoria histórica, con el transcurso de los años, se transformó en un evento no solo para recordar la destrucción de la ciudad, sino como un acto de protesta contra la RDA. Y después hubo cada vez más manifestaciones. Yo participé de varias de ellas. Aunque la marcha pacífica fue lo más notorio, fue solo uno de los papeles que cumplieron las mujeres en la resistencia en Alemania. Bestimmt eine sehr große, glaube ich, eine sehr große. Und die Rolle der Frau war ja in der DDR sowieso eine... die Frau hatte irgendwie ein anderes Selbstbewusstsein. Lo primero que hay que tomar en consideración es que la autoimagen de la mujer no sé si era más fuerte, pero sí era distinto que en Alemania Occidental. Imaginé que me ibas a preguntar eso y llamé a algunas amigas, lo debatimos, hablamos del tema, también llamé a algunos parientes que vivían en Occidente y coincidimos en el hecho de que había otra autoimagen de la mujer en la RDA. Una cosa que era muy marcada es que casi todas las mujeres trabajaban, aunque tuvieran hijos, volvían a sus profesiones. De esa manera, nosotras estábamos más cerca de los acontecimientos, de la actividad política. Y eso se ve también reflejado en mujeres que han estado en lugares muy importantes a nivel político. Por ejemplo, en las mesas políticas que se formaron en Berlín, en Dresden, y por cierto, Angela Merkel también es expresión de ello. En esos tiempos, una mujer joven en la RDA que llegó a canciller. De alguna manera creo que también se refleja la importancia de la presencia de la mujer en el carácter que tuvo la revolución del 89, que estaba marcada por acciones pacíficas, cantos, las velas, y eso estuvo marcado por la presencia femenina. Von Frauen auch aus, glaube ich, die Weichheit oder so, dieses geschmeidigere Moment. En medio de una economía destrozada por la guerra, se abrió el espacio para que las mujeres encontraran trabajo, opciones de estudio, especialización. En 1985, la mitad de la fuerza laboral y de la población universitaria en la RDA era femenina. Si lo querías y si realmente te lo proponías, tenías la oportunidad de hacerte un nombre, pero tenías que quererlo porque antes, en los tiempos de la RDA, no se fomentaba y las cosas no surgían por sí solas. En general, se dice que las mujeres del Este son y eran mucho más independientes que las de Occidente. En Alemania Occidental, en realidad, las regulaciones legales eran catastróficas. Hasta 1975, la mujer necesitaba pedir permiso a su marido para poder trabajar. Integradas a la esfera pública y política, las mujeres tuvieron un papel relevante en el proceso de transformación que comenzaba a desarrollarse en Alemania Oriental en los años 80. Claudia Crawford recuerda bien ese momento.
Crawford fue una de las líderes de la oposición en la RDA y tras la unificación se convirtió en la ministra más joven de la historia de Alemania. Tenía 28 años cuando asumió la cartera de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud bajo el gobierno de Helmut Kohl. 3 décadas más tarde, habla para este podcast. And we don't have this one hero. Everybody follows and groups herself behind this one person. No teníamos un héroe al que todos siguieran, detrás del que todos marcharan. No, este no era el caso. Yo diría que había un grupo en que todos eran iguales. Había hombres y mujeres en igual posición, que se respetaban unos a otros. Las mujeres jugaron un rol muy importante, pero había hombres importantes también. Creo que fue muy bueno que se formara esta comunidad, estos liderazgos mixtos. Era muy fuerte porque había cooperación y trabajar juntos mostró lo que significa tener diálogo, porque así lo hicieron. Y no hubo ambiciones personales de convertirse en líderes políticos de Estado o algo así. No hubo nada de eso, no era un tema. La disidencia no fue fácil y muchas mujeres pagaron un alto costo por ella. Parte de la historia de Alemania se escribe en sus castillos. Por siglos, su territorio se dividió entre reyes, condes y emperadores que dominaban sus tierras desde fortalezas, palacios y fortificaciones. Más de 20.000 de esos edificios siguen todavía en pie en el país. Hoheneck es uno de esos castillos. El edificio se levanta sobre una colina rodeado de árboles y durante siglos fue saqueado, quemado, ocupado y reconstruido. Bajo la ocupación soviética se utilizó como cárcel y así continuó bajo la RDA, un penal especialmente para mujeres. En Hoheneck, las prisioneras fueron sometidas al hacinamiento, al maltrato y el trabajo forzado. El año 2012, la compañía de muebles nórdica IKEA pediría perdón por haber fabricado parte de sus productos en centros de detención como Hoheneck. En 2016, el corto animado Kaputt o Broken contó la historia de la cárcel en la voz de las mujeres que fueron detenidas allí. Estaba lleno de literas de 3 camas. Adentro había una jerarquía. Las recién llegadas tenían que dormir en la parte de abajo. Tiempo después podían pasar a dormir al medio y las que ya llevaban un buen tiempo dormían en la parte de arriba. Creo que éramos 33 en una celda. Nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana. Se escuchaba un ruido así como una alarma. La encargada de celda se levantaba primero, entraba al baño y empezaba a gritar ¡Número 1! Y entonces la número 1 tenía que levantarse y entrar a lavarse. Ni siquiera alcanzaba a empezar cuando la encargada empezaba a llamar a la número 2 y 3. No había tapa ni nada de eso, era simplemente el baño. Te sentabas ahí mientras otras se cepillaban los dientes o se lavaban frente a ti. Era un castillo gris, con gente de rostro gris que vestía ropas grises. La comida también era gris. No había ningún color en tu plato, nada rojo o verde. No. El espionaje, la difamación, los intentos de fuga. Todo podía ser un motivo para ir a la prisión. Estábamos como locas, básicamente nos veíamos como cuervos con lápiz labial, todas pálidas y con pañuelos negros en la cabeza. Pero nos pintábamos los labios con cabezas de fósforo para intentar sentirnos un poco más bonitas. Nuestras caras cambiaban, se disolvían, se quebraban. Al final del castillo había una ventana, habían ventanas que daban a las celdas de confinamiento. Desde ahí se escuchaban siempre gritos y llantos. Quiero salir de aquí, no aguanto más, ya no lo soporto. Las celdas de confinamiento eran totalmente solitarias, cerradas de manera que la luz no entre. Olvídate del aire fresco, no veías absolutamente nada. Tenías que estar parada o ponerte en cuclillas en el piso. Teníamos miedo a los ratones. Si teníamos que ir al baño, había que gritar. Cerraban las puertas y no tenías contacto con ninguna otra persona en 10 días. Pero las que más temíamos era la celda de agua. Te metían en una celda
y dejaban correr el agua hasta que empezaba a inundarse, hasta que el agua te llegaba al cuello. Tenía tanto miedo, temía por mi vida. Desde el principio supe que nada bueno podía pasar ahí. Hoy, Hoheneck es un sitio de memoria y aprendizaje. No solo un castillo, sino un memorial que visitan estudiantes y escolares que escuchan y observan los vestigios de la cárcel y del trato inhumano que sufrieron allí las personas, para reflexionar sobre el aporte que corresponde a cada uno en la preservación de la democracia. Claudia, más tarde en Berlín, ya en los 90, tú formaste parte del gobierno de Helmut Kohl. ¿Cómo fueron esos primeros años? Imagino que no fue fácil el proceso que siguió la reunificación. Of course not. You have to understand there were 16 million people who lived suddenly in a different country without moving the flat. Por supuesto no fue fácil. Tienes que entender que había 16 millones de personas que de un momento a otro estaban viviendo en un país distinto. Cada cosa en nuestras vidas cambió, cada una. Si tenías que ir al doctor, ya no tenías el libro que tenías antes para usar cuando te hacías un tratamiento médico o que servía para hacer cualquier cosa en tu vida. No. El sistema cambió completamente. Ahora tenías cientos de seguros médicos. Ahora había muchos canales de televisión, no solo uno. Tenías otras opciones para comprar, para ir a las escuelas. Era una vida nueva. Insurance, for groceries, for schools, even for your whole life. Everything changed. And había gente que estaba feliz por eso, vieron un cambio, tenían más posibilidades, podían viajar, podían hablar fuerte, decir lo que pensaban. Pero había gente que perdió cosas, personas que tenían privilegios en la ex RDA. Estaban molestos, por supuesto, ya no tenían ninguna ventaja frente al resto. Hay gente estigmatizada, como la gente que trabajó para la Stasi. Y además había gente que se sentía insegura, que estaba desorientada. Muchos de ellos se decepcionaron porque perdieron sus trabajos. No todas las compañías estaban listas para competir. Había mucha gente desempleada y no podíamos crear nuevas plazas tan rápido. Crear trabajos toma tiempo. No es solo un tema de dinero, es cuestión de capacidad, conocimiento, de cómo funciona el libre mercado. Todo esto trajo mucha disrupción y para la gente fue una situación muy difícil. Lo podías ver en los resultados de las elecciones. Después de 8 años, por ejemplo, el antiguo Partido Comunista tuvo un aumento de votantes. Gente que no estaba satisfecha votó por ellos para mostrar su descontento. Y por supuesto, no todo era glorioso, no todo lo que brilla es oro. Yo diría que los primeros 10 años después de la reunificación fueron los más difíciles. Realmente había que construir todo de nuevo. Y por otro lado, veíamos cómo nuestras ciudades y nuestros pueblos cambiaban. Porque había dinero para construir nuevas calles, renovar casas, construir nuevos hogares para ancianos, hospitales, escuelas. Muchas cosas y lugares estaban en ruinas, no estaban en buen pie después de 40 años de socialismo. Y ahora podíamos ver que el dinero llegaba para ayudarnos a construir cosas nuevas. Entonces el desarrollo fue variable, no podíamos esperar algo diferente. Y como política tengo mucho que explicar, que argumentar y tratar de que la gente entienda cuán complicadas eran las cosas. Sí, las cosas eran complejas. Sin embargo, la gente estaba feliz porque ahora era libre. La libertad es muy importante y necesitó mucha paciencia. Probablemente no se esperaba que necesitáramos ser pacientes por tanto tiempo. Yo diría que después de 30 años podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado. Estoy muy segura de que incluso esa gente que estaba enojada y descontenta no querría tener de vuelta a la RDA. And I'm quite sure even those people who are angry and discontent wouldn't want to have the former GIA back.
I'm still very emotional on this time. For me, it changed my life completely to the better. I'm so grateful that the developments came in 1989. Todavía me emociona mucho recordar esos tiempos. Cambió mi vida totalmente para mejor. Estoy muy agradecida de que los hechos de 1989 ocurrieran como ocurrieron. La libertad significa mucho para mí. Fueron momentos muy emocionantes antes del 9 de noviembre y después del 9 de noviembre. Y ser política también, algunas es cansador, pero me hace muy feliz porque pude hacer algo por mi país, ¿no? Y esa era mi ambición, significar algo, cambiar cosas, dejar una huella. Fue un gran momento y se mantiene en mi memoria como un año crucial, el año de 1989. And this was always my ambition, to be useful in this life, to mean something, to change things, to leave a footprint of what I have done. So it was a great moment, and it will stay for my memories at the crucial year, the year 1989. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Bitte? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Apenas una hora después de que el portavoz del Politburó haya anunciado que se abría la frontera, todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado. Cae el muro de Berlín, estimado el hecho más importante de la guerra. Один в историю уходит и целое десятилетие. Wenn ich spreche vom Frieden in der Welt, wir lassen unsere Landsleute in der DDR nicht im Stich. Dieser Tag führt uns vor Augen. Durante ese año esperanzador de 1989, más y más alemanes del Este superaron el miedo a la opresión del Estado y la persecución. Este día demuestra que el anhelo humano de libertad no puede ser reprimido por siempre. Un solo país. Es una presentación de Fundación Konrad Adenauer y cooperativapodcast.cl. Encuéntranos también en Spotify, iTunes y tu plataforma de podcast favorita. Dirección: Andreas Klein y Paula Molina. Producción: Patricia Armingol, Patricio Chacur y Dorothy Loeffler. Guión, diseño de sonido y postproducción: Patricio Chacur. Grabaciones: Gustavo Díaz y Mario Díaz. Locuciones: Patricio Chacur, Paula Molina, Miguel Salinas y Manfred Schwager. Intérpretes: Emma Barents, Sven Olsson y Margit Schmoll. For the achievement of German unity, Radio Berlin International ceases broadcasting. Queridos auditores, con el logro de la unificación alemana, Radio Berlín Internacional cesará sus transmisiones. Hoy queremos agradecer el gran interés que ha mostrado en nuestro trabajo y por sus expresiones de amistad y confianza. Ahora, en nombre de todo nuestro equipo, me gustaría enviarles una cordial despedida y mis mejores deseos para el futuro. Comenzó la cuenta regresiva, solo falta un par de horas para los alemanes del Este para despedir al que fue nuestro país por más de 40 años. Lo que acaba de ocurrir recientemente no es algo que ocurra frecuentemente en la historia mundial, por ello no es extraño que haya un gran interés internacional en la unificación alemana.
Aquí estamos, en el final. Termina sus transmisiones Radio Berlín Internacional. Nuestra emisora, así como la República Democrática Alemana, desaparecerán del curso de la historia muy pronto. Los recuerdos de los buenos y malos momentos se mantendrán en nuestros corazones y quizás en los de ustedes, nuestros auditores. Es la hora de la despedida, así que junto a todo el equipo de Radio Berlín Internacional en inglés, les deseamos buena suerte. This is the end. This is the end, my own.